Queridos hermanos, saludo a todos com a paz do Senhor. Estamos neste momento felizes, agradecidos a Deus que nos dá a oportunidade de poder compartilhar com vocês de uma escola bíblica mais. Estamos diante de uma lição preciosíssima e necessitamos verdadeiramente desfrutar do conhecimento da palavra de Deus. E neste momento, queridos, queremos estar apresentando a lição que estaremos estudando. E no dia de hoje, como sempre, vamos estar iniciando por el tema ou por el título de la lección, amém? Lección de número 10, conforme aparece aí em sua pantalla, señales que antecedem a venida de Cristo. Amém? Estaremos estudando nesta ocasião acerca de las señales que antecedem a venida de Cristo. Adelantando acá, queridos, apresentando a lição, mencionando acá o textuário e também nossa verdade prática. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês nosso textuário que está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo de número 3. Assim nos diz a palavra do Senhor: E estando ele sentado no monte de los Olivos, os discípulos se lhe acercaram à parte, dizendo: Dinos, quando serão estas coisas? E que señal habrá de tu venida e del fim del ciclo? São Mateus capítulo 24, versículo de número 3. A verdade prática nos diz para que a igreja não seja agarrada de surpresa. Jesus revelou algumas señales que devem anteceder sua venida. Queridos, de uma maneira bastante sintética, bastante prática, tanto o textuário como a verdade prática deixa muito claro que Jesus proferiu señales, Jesus explicando aos seus discípulos, falando acerca de sua venida e também dos últimos acontecimentos em que a humanidade está involucrada. Jesus, ele mencionou que sua venida seria antecipada, ou seria antecedida por señales. E vemos em São Mateus capítulo 24, São Lucas capítulo 21, de uma maneira clara, Jesus ele enumerou várias señales que serviriam para que sua igreja, para que seus discípulos, seus filhos em todos os tempos e épocas pudessem estar atentos, sabendo que quando começassem a desarrochar ou a se cumprir estas señales, todos já deveriam estar atentos, porque Cristo estaria cerca de venir. Amém? E é nesta esperança e nesta perspectiva que estaremos estudando a lição no dia de hoje. Prosseguindo acá, queridos, depois desta apresentação, me gostaria de poder invitar a todos para que podamos compartilhar nossa leitura bíblica em classe que está no Evangelho que já foi mencionado e citado, Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 24, versículos de número 3 hasta versículo 8 e posteriormente versículos 11 hasta versículo 14. Vamos juntos compartilhar neste momento. Versículo 3 nos diz: Estando ele sentado en el monte de los Olivos, os discípulos se lhe acercaram à parte, dizendo: Dinos, quando serão estas coisas? E que señal habrá de tu venida e del fim del siglo? Respondendo Jesus, lhes dijo: Mirad que nadie os engane, porque vendrão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou el Cristo, e a muitos enganarão. E oireis de guerras e rumores de guerras. Mirad que não os turbeis, porque é necessário que todo isto aconteça, pero aún não é el fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá pestes e hambres e terremotos em diferentes lugares. E todo isto será o princípio de los dolores. Versículo 11. E muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por haver se multiplicado a maldade, o amor de muitos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fim, este será salvo. E será predicado este evangelho del reino em todo el mundo, para testemunho a todas as nações. E então vendrá el fim. Muito bem, queridos, hasta cá. Agradecemos a Deus por esta palavra. Vamos estar haciendo uma oração neste momento de agradecimento pela palavra e, claro,
pedindo sua bendição em la continuação desta escola bíblica, para que o Espírito Santo possa preparar nosso coração, a fim de que podamos assimilar, que podamos verdadeiramente entender, compreender as verdades bíblicas. Oremos ao Senhor neste momento, querido Padre que está nos céus, em nome de Jesus, te agradecemos por esta oportunidade que tu nos dá, Senhor, de poder compartilhar tua palavra, de poder, Senhor, escudrinhá-la, de poder estudá-la. Te agradecemos, Senhor, porque tu palavra é viva, é eficaz, é penetrante, penetra o mais profundo, Senhor, de nosso ser e produz vida, Senhor, aliento, esperança. E é por isso, Padre, que te agradecemos e pedimos, Senhor, tua bendição e lá a continuação desta escola bíblica. Usa, Senhor, nossas vidas nesta tarde como instrumentos em tuas manos para edificação, para desenvolvimento espiritual, Senhor, de aqueles que vão ter a oportunidade de poder escutar, Senhor, esta escola bíblica, de poder assistir a este momento. Deus glorioso e santo, permaneça com nós outros. É isso que te pedimos, no glorioso nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, prosseguindo acá, vamos estar já apresentando lá a introdução. Me gostaria de poder apresentar acá com nós outros para compartilhar este momento de ensinança bíblica. Está com nós outros o presbítero Marcelo Erma e também auxiliar irmão Maximiliano Bessos, estarão nos ajudando acá com os pontos desta importante lição bíblica. Pero antes de poder escutá-los acá, queremos já compartilhar com vocês a introdução que irá aparecer aí em sua pantalla e você também poderá acompanhar-me neste momento. Amém? A introdução nos diz que na lição de hoje estudaremos acerca de las señales que antecedem a venida do Senhor Jesucristo, a segunda venida de Cristo e o fim de todas as coisas. Parece algo fictício e inconcebível para aqueles que não creem nele Senhor. Pero seguramente se cumprirá, pois Jesus garantizou que o céu e a terra passarão, pero suas palavras não passarão. A igreja deve estar alerta, pois o regresso de Cristo está mais cerca que o que podemos imaginar. Como afirmar que sua venida é iminente? Mediante as señales que evidenciam esse grande acontecimento escatológico. Estemos atentos a cada señal. Muito bem, queridos, esta introdução é bastante esclarecedora, porque enfatiza exatamente a importância das señales para a Igreja de Cristo. As señales servem exatamente para que a Igreja perceba, para que a Igreja pueda ver que verdadeiramente Cristo se acerca, seu regresso, sua venida é iminente e ele está presto, não é? A volver para levar su pueblo para desfrutar com ele de la eternidade. Muito bem, queridos irmãos, vemos também, estaremos disponibilizando o cronograma de los acontecimentos finais, em que de alguma maneira está cá resumido os acontecimentos, os últimos acontecimentos em que involucra a humanidade. E o relógio de Deus, podemos assim dizer que por el momento está como quem parado, estamos aí em um intervalo de las semanas proféticas proferidas por Daniel, pero com o rapto de la igreja, com o arrebatamento de la igreja, que será o acontecimento esperado e aguardado por la igreja, e a causa de las señales que vemos, seus cumprimentos, sabemos que está muito cerca deste dia. E com o arrebatamento da igreja, o relógio de Deus volve a marchar e os acontecimentos vão acontecer de maneira clara. Vamos poder prever, incluso, hasta determinadas fechas, determinados tempos, em que, como por exemplo, a tribulação, solamente depois que a igreja for arrebatada, sabemos que estará iniciando os 7 anos. 7 anos de alegria para a igreja que estará em las bodas del Cordeiro, pelos 7 anos de tormento, 7 anos de intensos sofrimentos para aqueles que não participarem, que não forem partícipes do arrebatamento da igreja. Vemos que a partir do arrebatamento, tribulação, depois vemos o julgamento das nações, o milênio, e, claro, dentro de cada um destes acontecimentos, outros
acontecimentos e, por fim, chegaremos ao estado eterno, que será o momento em que os salvos vão desfrutar com Deus para sempre de todas as bendições que Deus ha preparado. Amém? Muito bem, queridos irmãos, vamos estar com uma alabança, com uma canção, vamos preparar nosso coração e em seguida estaremos já escutando o auxiliar irmão Maximiliano Bessos, que estará compartilhando com nós outros o ponto de número 1, que habla de las señales en la vida de la iglesia. Adoremos ao Senhor com esta canção, já volveremos com o ponto de número 1. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir?
palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas. Y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora. Este punto se divide en 4 subpuntos y cada uno de ellos nos habla de las señales, justamente estas señales en la vida de la iglesia. Debemos justamente prestar atención para separar justamente estos dos acontecimientos, que es justamente el arrebatamiento de la iglesia y la venida en gloria del Señor Jesús. Amén. Vemos entonces a través de la palabra de Dios, ¿no? El Señor Jesús, Él ya nos advirtió y nos muestra. Y es lo que vamos a ver justo a analizar en esta escuela bíblica, esas señales. ¿Cuáles son las señales en la vida de la iglesia? Muy bien. La primera señal que podemos mencionar en este día es justamente la de los falsos cristos y falsos profetas. Todo creyente tiene que estar atento, tiene que vigilar para no ser justamente víctima o caer preso de estas enseñanzas. Antes de la venida del Señor Jesús, estos falsos cristos y falsos profetas, ¿no?, estarán justamente presentes. Y para nosotros cuidarnos de ese engaño, para estar preparados, necesitamos justamente no ser negligentes, necesitamos prestar atención a la palabra de Dios. No solo el escucharla, sino también el conocerla, el meditarla, el ser instruido por la palabra de Dios. Necesitamos justamente dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios. Podemos justamente tener los elementos, no solo una Biblia a la cual podemos asiduamente, ¿no?, mirar, sino más bien tener, como Jesús dijo en su rezo del Padre Nuestro, nuestro pan de cada día. Poder cada día meditar en la palabra de Dios, interesarnos y profundizar en la palabra. La verdad que todo creyente debería tener en su casa no solamente la Biblia, sino también un diccionario bíblico, una enciclopedia bíblica, un libro donde haya un comentario bíblico para nosotros poder consultar. Porque la Biblia no solamente son palabras o hechos históricos, tiene también que ver con todo un contexto histórico, tiene que ver también con toda una connotación cultural, un hecho que aconteció pero que tiene también diferentes tipos de cosas que acomodan y justamente encierran la palabra de Dios para que nosotros podamos consultar y comprender. Y con la ayuda del Espíritu Santo podamos tener una comprensión mayor de la palabra de Dios. Buscando y profundizando conocimiento en la palabra, tendremos también a la palabra como nuestro escudo. ¿Quién justamente nos defenderá de esas falsas enseñanzas? El propio Señor Jesús. Él dijo allí en San Mateo capítulo 24, versículo 5, mirá que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Entonces el Señor nos advierte que debemos estar preparados para no ser atrapados por este engaño. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús dice que esas personas vendrán diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Vendrán justamente con esta autoridad del Señor Jesús. Cuando habla justamente yo soy el Cristo, podemos hacer dos análisis rápidamente para terminar este punto. Primero podríamos decir que estas personas con sus palabras pondrían su autoridad a la altura de Cristo o utilizarían justamente sus argumentos para que justamente tengan la misma autoridad que las palabras de Cristo. Y segundo, Cristo significa ungido. Dirán que ellos son ungidos de Dios y que tienen autoridad para justamente dar esas enseñanzas. Pero quien conoce la palabra, quien busca justamente profundizar en las raíces allí, conociendo la palabra, estudiándola, estará justamente preparado para rechazar estos falsos enseños.
El segundo subpunto habla de la apostasía. La apostasía. Esa palabra apostasía, nosotros justamente podemos encontrar cuál es el significado de esa palabra. Desvío o apartamiento. O alguien que se aparta. Es el abandonar premeditadamente y conscientemente la fe cristiana. Esa es una evidencia muy notoria de la segunda venida de Jesucristo. El apóstol Pablo, él alertó justamente a la iglesia sobre el peligro de la apostasía. Es interesante el versículo que habla justamente allí en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire qué interesante que ya al apóstol Pablo le fue revelado sobre justamente esta apostasía en los postreros tiempos, los tiempos que vivimos hoy, como muchos darían oído a espíritus engañadores. Podemos mirar en el Antiguo Testamento cómo ocurrió también con el pueblo de Israel y las consecuencias que sufrió justamente el pueblo. De la misma manera el Señor Jesús va a juzgar a todos los apóstoles, dándoles justamente su debida recompensa, porque la apostasía es vista por el Señor Jesús como un adulterio espiritual. Amén. Punto número 3. Doctrina de demonios. Vemos allí justamente lo que leímos allí en el versículo que hicimos mención en el punto anterior y habla justamente sobre las falsas enseñanzas. Aquí quisiera hacer un paréntesis, querido hermano, y si usted tiene su Biblia puede abrir ahí. Mire cómo la palabra nos enseña, porque ahí justamente la palabra nos dice que, pero el Espíritu dice claramente, esto hablando el apóstol Pablo para su hijo espiritual Timoteo. El Espíritu con letra mayúscula, hablando del Espíritu Santo que le he revelado a Pablo, que en estos tiempos que vivimos hoy, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritu. Y esa palabra espíritu ahora habla de espíritus, porque está hablando justamente de esos muchos falsos profetas, que habla de espíritu en minúscula, hablando de hombres. Y dice, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vemos que muchos falsos maestros se han levantado en este tiempo y es una amenaza para la iglesia. Lo fue en aquel tiempo y lo es también hoy. Por lo cual debemos estar justamente preparados. Estos justamente están haciendo de la palabra de Dios, trayendo errores, trayendo justamente esta distorsión de la palabra de Dios. Así también como vemos actualmente aquellas llamadas iglesias que justamente dan lugar a la confesión positiva, la teología de la prosperidad, culto a los ángeles y otras creencias y misticismo. Ahí podemos mirar, queridos hermanos, justamente cómo el desvío de muchos cristianos que comienzan bien en la fe, pero que se debían dando justamente oídos a doctrinas de demonios. Y muchas veces podemos pensar y decir, ¿cómo que muchas personas han comenzado bien en la fe y luego se desviaron? Porque dieron oído justamente, escucharon y creyeron y fueron engañados, fueron engañados. Y esta es una señal previa a la venida del Señor Jesús. Y debemos justamente nosotros resguardarnos justamente de estas falsas enseñanzas. Y dice la palabra de Dios que muchos son seducidos por estas enseñanzas, son seducidos por estas doctrinas de demonios. Sabemos que Satanás es el engañador y hoy en este tiempo más que nunca está buscando engañar a muchos. Por eso es que el Señor Jesús dijo que buscará engañar aún hasta los escogidos. Debemos justamente estar preparados, porque lo que quiere el enemigo no es justamente hoy desviar, solamente sacar al cristiano de la iglesia, sino sacarlo de la verdadera fe, hacerlo creer que justamente está en el camino correcto, pero está justamente con una fe equivocada. Se puede ser una persona sincera, pero tener una fe que es errada. Y precisamos estar vigilantes. Muchos cristianos hoy están perdiendo sus convicciones, están perdiendo justamente sus valores, sus principios, y están aceptando muchas veces pensamientos, corrientes de pensamientos, acciones y leyes que se están legislando hoy que van en contra de la palabra de Dios, haciendo más caso a lo
que muchos están diciendo, a lo que muchos están argumentando, y no a lo que dice la palabra de Dios. Muchos están aceptando hoy el aborto, la homosexualidad, están aceptando otras leyes que vienen en favor justamente del pecado. Y están olvidándose justamente que el Señor nos enseñó que nadie verá al Señor si no está santificado, si no está en santidad. Porque sin santificación nadie verá al Señor. Y hasta actualmente vemos también en este tiempo el evangelio del entretenimiento, que está quitando justamente el tiempo a las personas para que no dediquen justamente el debido lugar a las cosas de Dios. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la palabra. Casi que lo único que hay tiempo es para ir a la iglesia. Y muchas veces se va a la casa del Señor sin estar preparado. Déjeme decirle, todo judío antes de ir a la sinagoga, ellos oraban 1 hora antes y algunos más. Es por eso que cuando encontramos a Pedro y a Juan yendo allí para el templo, en la puerta la hermosa, cuando encontraron a aquel cojo que estaba a la puerta, que le dijo, míranos, no tenemos oro ni plata, sino que lo que tenemos te damos. ¿Por qué el Señor usó de esa manera a Pedro? Porque eran personas que estaban justamente llenas de la presencia de Dios, llenas de la palabra de Dios. Necesitamos hoy más que nunca estar llenos de la palabra de Dios, santificarnos mediante la oración y mediante la palabra, para no caer en la justamente apostasía moral. Apostasía no solamente creer otras cosas de la palabra. Hoy se puede justamente estar siendo un creyente y estar apostatando moralmente. Amén. Otra señal es justamente la persecución a los creyentes. Vemos justamente que en el tiempo de hoy, yendo ya para los tiempos previos a la venida del Señor Jesús, vemos justamente que el Señor Jesús, Él advirtió a sus discípulos que habría persecución. Allí en Mateo capítulo 24, versículo 9, el Señor Jesús, Él justamente habló sobre esto, que habría persecución. Y vemos, queridos hermanos, que en el tiempo de hoy existe la persecución. Jesús dijo para sus discípulos que entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Sabemos que en el primer siglo la iglesia primitiva fue perseguida. Y fueron muchos cristianos no llevados a la muerte. Fueron muchos cristianos martirizados. Y vemos que hoy también en este siglo las naciones tienen también una persecución contra la iglesia, una persecución velada, escondida, pero existe, pero es muy real y está actualmente aconteciendo. Vemos cuántos cristianos son perseguidos en las universidades, en sus casas, son tomados como objeto de burla, de difamación. Todo eso porque aman a Cristo y porque siguen a Él. No hay ninguna otra religión con tantos fieles muertos, sino el cristianismo, sino solamente aquellos que sirven al Señor Jesús. Y en muchas naciones esta persecución está escondida, está velada, está oculta, ¿sí? Y en otras también es muy explícita, como por ejemplo en Siria, en Corea del Norte, allí en China, en países del norte del África, donde justamente muchos cristianos son perseguidos, puestos en cárceles, y otros se les es quitada la vida. Vemos también que según esta misión Puertas Abiertas, que trabaja con una iglesia perseguida recientemente en la Siria, decenas de cristianos secuestrados por combatientes del Estado Islámico. Vemos entonces, queridos hermanos, que son de las principales señales que anteceden a la venida de Cristo. Podemos mirar y estar atentos. Y esto justamente nos da justamente la mirada que el Señor Jesús nos dijo, que cuando veamos estas señales, está a las puertas la venida del Señor Jesús. Cuando haya falsos cristos, siempre lo hubo y ahora también lo hay, cuando haya apostasía, cuando veamos y escuchemos estas doctrinas de demonios y esta persecución a los cristianos, es porque el Señor, Él pronto está por venir. Aleluya. Gloria a Dios. Que en este tiempo estemos justamente preparados para que cuando veamos estas señales estemos con nuestra vida bien delante del Señor, preparados, buscando la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Que Dios le bendiga, querido hermano, querido amigo, y que usted esté preparado santificando su vida, porque pronto
en breve tiempo el Señor viene a buscar su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada otra vez me deja ver que ha sido fiel, ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará. Por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Por siempre lo será. Saludamos la iglesia con la paz del Señor en esta hora. Estamos contentos, agradecidos con Dios por una oportunidad más que Él nos brinda de poder compartir una lección más, a nuestro pastor también por esta oportunidad que Él nos brinda. En este caso, lección número 10, la cual ya nuestro hermano Maximiliano ha dado el punto número 1 y estaremos tratando en esta ocasión
el punto número 2 de la lección número 10, que nos habla señales en los cielos de la venida de Cristo. Señales en los cielos de la venida de Cristo, la cual estaremos tratando este punto número 2 y el subpunto número 1. Nos habla señales del cielo. Subpunto número 2, Jesús habla de señales y no de fecha, lo cual estaremos tratando este punto número 2 con estos dos subpuntos. Muy, muy importante, muy lindo para la iglesia del Señor saber de que Jesús, cuando Él regresa a los cielos con el Padre, como dice, levantado en gloria, Él dejó aquí para nosotros, para la humanidad, para sus hijos, para aquellos que creen en Él, para aquellos que confían en Él, importante en la palabra de Dios, lo que acontecería en los últimos tiempos. Y es importante para la iglesia del Señor saber esto, porque no es tan solo ser creyente, no es tan solo ser participante de una iglesia, no es tan solo cultuar al Señor, sino que el Señor por medio de su palabra nos dejó grandes promesas y grandes cosas para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos llegar a los cielos, para que nosotros verdaderamente estemos atentos a las señales que iban a acontecer en estos últimos tiempos. Y aquí el subpunto número 1, nosotros podemos ver que habla, ¿no? Señales del cielo. Jesús alertó antes de su venida que habría varias señales en los cielos, varias señales, ¿no? Aquí en este mundo en el cual vivimos, y Él por medio de su palabra, antes de regresar, como dije, con el Padre, a estar allí como abogado nuestro, Él se interesó por la humanidad, ¿no? Como al principio, y como sigue interesándose día tras día por cada hijo suyo, por cada creyente, y dejó estas palabras, ¿no? Para cada uno de nosotros, para que en estos últimos tiempos nosotros estemos alerta a lo que estamos viviendo, alerta a lo que está pasando. Y aquí nosotros vemos que Él, ¿no? Antes de su venida, dice que habría varias señales. Como por ejemplo, ¿no? En Lucas capítulo 21, versículo 11, que nos deja aquí la palabra del Señor y nos habla de esta manera, los ejemplos de lo que acontecería, ¿no? Las señales del cielo. Y dice así, y habrá grandes terremotos, escuche bien, grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Es importante aquí aclarar, hermano. Note que en este texto nos dice, ¿no? Que habrá grandes señales del cielo, ¿no? Y no señales en los cielos. Justamente porque señales en los cielos, hoy la humanidad dejó varias, ¿no? Y la humanidad ha acrecentado tanto en tecnología y en tantas cosas de que ha llegado a varios lugares en el espacio, ¿no? Y podemos ver muchas cosas la humanidad puede hacer hoy como señal en los cielos. Incluso si nosotros vamos a la palabra de Dios, dice que el enemigo de nuestras almas también, él puede hacer caer hasta fuego del cielo. Pero la diferencia aquí en hacer señales en los cielos y que haya grandes señales del cielo, aquí nosotros vemos que esto habla de algo celestial, algo nunca visto. Algo que la humanidad todavía no contempló, algo que va a suceder antes de la venida del Señor. Él dice,
Esto son cosas que alertó el Señor por medio de su palabra, que antes de su segunda venida a buscar su pueblo, a buscar su iglesia, van a acontecer cosas nunca vistas, ¿no? Y aquí nosotros no sabemos qué señales serán estas, porque la Escritura no nos revelan, pero sabemos que ellas traerán, como dice la palabra de Dios, espanto, porque será algo que nunca ha visto el hombre. Estamos pasando, queridos hermanos, en los últimos tiempos. Hay cosas que ha acontecido, hay cosas que nosotros podemos ver por medio de la palabra que se va cumpliendo. Hay cosas que va aconteciendo en estos últimos tiempos, y lo terrible a todo esto de que muchas veces la humanidad lo agarra como algo cotidiano, algo normal, y no presta atención que el Señor dejó antes de partir, antes de irse, Él dejó esto para los discípulos y dejó escrito en su palabra de que habría muchas señales de los cielos que van a anteceder, ¿no?, que su venida está pronta, ¿no? Y debemos prepararnos. Nosotros vemos aquí, yo estaba mirando todo este tiempo atrás, varios meses atrás, el año pasado también, muchas veces las noticias, hablando de las cosas que suceden en el mundo. Y una de las cosas que más sucedía en redes sociales era de que muchas personas veían en los cielos cosas, ¿no?, como imagen, como nubes que se transformaban en una imagen, como sonidos de trompeta, sonidos que era algo que no era normal, ¿no? Y científicamente se trató de descifrar y así lo vieron los científicos, ¿no?, diciendo que es justamente el choque de el aire frío con el aire caliente lo que genera ese ruido, lo que genera ruido. Muchas veces muchos lo determinaron como ruido de trompetas, como ruido de tambores, como un ruido de un silbido y tantas cosas, ¿no? Yo comentaba con un compañero y él me decía, a principio de año, él comentaba que él había escuchado estas cosas y que los animales se ponían inquietos, pero dice, esto es algo que los científicos dicen que es la naturaleza misma, ¿no? Ahora, la palabra de Dios que leímos acá dice que habrá grandes señales en los cielos. ¿Sabe que el enemigo muchas veces hace que en estos últimos tiempos todo sea normal? Todo lo anormal que acontezca, él hace que el ser humano lo tome como algo cotidiano, como algo normal. Pero nosotros sabemos que la segunda venida de Cristo por medio de la palabra será algo real, algo que va a acontecer, algo que va a suceder. La palabra de Dios dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y muchas veces el ser humano toma todas estas cosas como algo más, algo cotidiano, algo que sucede, pasa. Es el momento y pasa. Pero déjeme decirle que un día, como dice la palabra, las trompetas van a sonar. Un día el Señor volverá a buscar a su pueblo. Y Él está diciendo, mire, se prepare, se aliste, esté firme, vea que las señales se van cumpliendo en todo el mundo, vea que la venida del Señor está pronto, ¿no? Ahí nosotros vemos lo que el Señor estaba advirtiendo, ¿no?, en aquel momento a sus discípulos como una enseñanza y a nosotros por medio de la palabra, para que nosotros no nos olvidemos. La higuera floreció. Dice que cuando la higuera florezca, sabemos que la primavera, el verano, se aproxima, ¿no? La higuera ya floreció allá en el 49, en el 50, que es la Israel del Señor. Son señales que acontecen, señales que están
sucediendo en todo el mundo. La humanidad por ahí corre tan rápido en estos tiempos que no deja lugar para prestar atención a estas cosas. Ahora, la palabra de Dios se va a cumplir. Ella es fiel, ella es verdadera, no pasará. Amén. Aquí el segundo punto, hermano, el subpunto número 2, habla, ¿no? Aquí nosotros podemos ver. Jesús habla de señales y no de fechas. Es algo importante esto también para que nosotros estemos alerta y estemos preparados. El Señor dijo, mire, las señales van a acontecer. Ahora no hay una fecha exacta de su venida, ¿no? Solo el Padre, el Hijo, en su potestad, ellos sabrán. Pero nosotros sabemos de que cumpliéndose la señal está pronto en que el Señor regrese, y para eso nosotros debemos estar preparados como hijos de Dios, porque debemos nosotros estar preparados y que nuestra salvación esté firme, ¿no? Para subir a los cielos y un día reinar con el Señor, un día gozarnos allí. Pero para eso nosotros debemos estar alerta y estar atentos a todo lo que el Señor nos habla por medio de su palabra. Jesús habla de señales que habrá antes de su venida. Jesús habla de las señales que habrá antes de su venida, mas en ningún momento habla de alguna fecha. Hay que estar atento, hay que estar preparado, hay que estar firme. El apóstol Pablo dijo que nuestra salvación se hace todos los días con temblor, ¿no? Con estar preparado, estar batallando, estar luchando. Y Él nos deja por medio de su palabra también esta enseñanza. El Señor dijo, un día volveré, será mi segunda venida, volveré a buscar mi pueblo. Miren las señales que habrá en los cielos, miren las señales que acontecerán en el mundo. No va a venir, no voy a venir sin que estas señales se cumplieran. Ahora, fíjese, Jesús dejó en claro que esas señales son parte del plan de Dios, pero cuando sucederán, el final no será pronto. Jesús dejó, ¿no?, en claro que las señales son parte del plan de Dios para que la humanidad se prepare, para que esté atento, para que esté firme. Pero Él dice, el final no será pronto. En San Mateo capítulo 24, versículo 7, nosotros podemos ver lo que nos dice la palabra del Señor de esta manera. Dice así, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Ahí nosotros podemos ver confirmada la palabra del Señor. Nuevamente, en lo que acontecerá, se levantará nación contra nación. Vimos pasar todas estas cosas, reino contra reino. Ha acontecido ya varias veces, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares de este planeta, de este mundo. Yo recuerdo año 94 cuando la parte de África morían de hambre niños, personas mayores. Era un desastre. Yo recuerdo, esto hace ya 26 años. Fíjese, dice, no va a acontecer pronto. Cuando haya estas señales es para que estemos alerta y nos preparemos, pero no va a ser pronto la venida del Señor. Ahora, todas estas cosas, como dice, hambre, peste, ya ha acontecido. Y nosotros veíamos aquellos años, cuando leíamos, mirábamos los noticieros, las revistas que venían, cómo en África se sufrió terriblemente. Miles de muertos justamente de hambre, de enfermedades, ¿no? Y ya ha pasado de esto 26 años. Ya ha pasado de que la higuera floreció, querido hermano, 71 años. La venida del Señor está aún más pronto, ¿no? Está más cerca. Ahora la palabra habla en 1 de Tesalonicenses 5:3 de dolores, ¿no?, que acontecerá.
Abra su Biblia, acompáñeme, vamos a leer. Es importante leer la palabra de Dios para confirmar de lo que dice el Señor Jesús para nuestras vidas, hablándonos de que Jesús habla de señales, pero no sabemos la fecha, pero más nos preparamos porque el Señor por medio de su palabra nos guía, nos conduce, nos enseña, nos capacita y nos hace entender que el fin está cerca. Fíjese lo que dice 5:3 primera de Tesalonicense, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El mundo ya está maduro, el mundo ya está, hermano, para terminar, para acontecer lo que la palabra de Dios dice. Ahí nosotros vemos de que el Señor compara, ¿no?, con dolores de parto. Fíjese que cuando una mujer justamente entra en el proceso de dolores de parto, muchas veces entra meses antes, empieza con dolores, empieza más intenso. Cuando cuando va a acontecer el parto es justamente cuando empiezan cada vez más los dolores, y nosotros estamos viendo que este mundo empezó ya a sufrir justamente, ¿no?, los dolores de parto para el final. Y el final será, como dice la palabra de Dios, que el Jesús vendrá, este mundo va a perecer, va a sufrir. Verdaderamente nosotros vemos de que este mundo va de mal en peor. Los dolores de parto ya empezaron. La palabra de Dios dice, ¿no?, que ya estamos en el final. Entonces, querido hermano, querida hermana, se prepare, esté alerta. El mundo está sufriendo. En estos últimos tiempos estamos viendo esta pandemia, ¿no?, que estamos pasando. Y podemos decir, son los últimos tiempos que el Señor habló. Él dice que iba a haber peste, iba a haber cosas que nunca acontecieron. Y nosotros estamos viendo que esto es algo nuevo para la humanidad. Ahora son principios de dolores, ¿no? El Señor está pronto en venir. Debemos prepararnos, debemos estar atentos. Debemos saber de que el Señor nos alerta por medio de su palabra aquí. Y en el versículo 8 de San Mateo, él habla, ¿no? Capítulo 24, versículo 8 de San Mateo. Dice que, y todo esto será principio de dolores. Estamos ya, la fecha está llegando. Los principios de dolores ya comenzaron. Estemos atentos, iglesia del Señor. Se prepare, lea la palabra, escudriñe. No es para tener miedo, porque el creyente salvo, hermano, no tiene miedo. Él confía en el Señor, que cuando acontezca esto, volará, subiremos con el Señor, será algo glorioso. Yo decía estos días en un culto que me tocó en Sauce, yo decía, yo no sé si usted quiere ir con el Señor, pero el deseo que yo tengo y luchar para ir con el Señor, hermano, para obtener la salvación, aunque sea con lo último, hermano. Aunque gastemos nuestras vidas acá, aunque sea lo último que hagamos, la última fuerza. Pero yo quiero llegar un día y conocer a aquel que salvó mi vida, aquel que nos amó, aquel que nos sigue amando, aquel que nos habló por medio de su palabra, para que estemos atentos en estos últimos tiempos. Esté atento, iglesia. Lea la palabra. No se quede solamente con los acontecimientos que serán en estos días. No se entristezca, no tenga miedo. Tenga fe en el Señor, que Él lo ayudará. Lo que nosotros no podemos, el Señor lo hará realidad. Que Dios bendiga su vida y que usted siga confiando y esperando en el Señor.
y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. El martillo del carpintero, oh, en el suelo se quedó, y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó. Ropas blancas están hechas para los que salvos son, y a reclamar el alma eterna viene Jesús el Salvador. El rey ya viene, el rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. Ya viene, ya se escuchan las trompetas. Cristo pronto, Él volverá. Él ya viene, oh, gloria a Dios, Él viene por mí, sí, por mí, sí, Él viene por mí, oh, por mí. Amén, hermanos. Continuamos en esta escuela bíblica. Si nos acompaña, así podemos justamente ya perfilándonos para el punto final, número 3, punto número 3, guerras y conflictos y terremotos. ¿Sí? Este se divide en dos subpuntos. El primero es guerras y conflictos y el segundo, terremotos. Muy bien, veamos qué nos habla la lección en este punto, guerras y conflictos. Así nos dice, así donde ve usted en su pantalla puede acompañarme y hacer también la lectura. Dice así, Jesús habló a respecto de guerras y conflictos entre las naciones como una de las señales de su venida. Amén. Muy bien, Jesús habló. Obviamente sabemos que Jesús habló. Entendemos de estas señales previa a su venida.
El Señor nos alertó, nos avisó que habría justamente guerra entre nación contra nación, reino contra reino. ¿Acaso usted y yo no hemos visto ya guerras? ¿No hemos visto conflictos? Por supuesto que sí. Por supuesto que ya hemos visto. Y el mundo ya sufrió. Aún nosotros, las generaciones anteriores a nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, ya conocen justamente de guerra. Muchos de nosotros que vivimos aquí en Santa Fe somos descendientes de inmigrantes, personas que han venido de allí del continente europeo huyendo de la guerra. Entonces tenemos justamente conocimiento de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y sabemos justamente de estos acontecimientos. Actualmente podríamos hablar justamente del terrorismo, que es otro tipo de guerras, a los cuales también como argentinos conocemos, ¿no? El atentado a la AMIA, el atentado a la Embajada de Israel en Argentina. Son justamente hechos que hacen también referencia a los tipos de guerra y conflictos. O sea que sabemos justamente sobre los atentados terroristas. Últimamente, en los años anteriores, aquí no muy lejos, vimos también el atentado allí en Francia, también en Túnez, como también los hechos extremistas por justamente los terroristas islámicos. O sea que tenemos justamente conocimiento y noción de estos hechos, los cuales son señales de la venida de Cristo. Por lo cual, hermanos, podemos justamente pensar, como ya habló nuestro presbítero en el punto anterior, que Jesús hizo referencia justamente hablando de estas señales que eran como dolores de parto. Y bueno, específicamente las mujeres tendrían, digamos, más conocimiento que nosotros los hombres, pero podemos saber por medio de ellas y también no por conocimiento obvio que una mujer cuando va a dar a luz, los dolores que ella tiene se intensifican, o sea que se replican, se hacen más continuos previo al nacimiento del bebé. Por lo cual, si alguien pudiera decir, pero hermano, ustedes, todo lo que ustedes hablaron de las señales en la vida de la iglesia, las señales de los cielos, ahora de la guerra y los conflictos, alguien podría decir que tal vez, o quizás, ya ha visto y conoce, y hasta ahora el Señor no vino. Pero Jesús nos advirtió que serán como dolores de parto, o sea que se intensificarán, serán cada vez más continuos y serán justamente las puertas allí cuando el Señor, Él venga a buscar su iglesia. El punto número 2 nos habla sobre los terremotos. Y allí en su pantalla usted puede ver justamente sobre los terremotos lo que está escrito allí como resumen de este punto. Y dice así, de acuerdo con algunos geólogos, el número de terremotos tiene aumentado asustadoramente en los últimos 20 años. Tenemos una estadística que la lección nos da de una universidad de los Estados Unidos, y ella nos dice que entre el año 2000 y 2010 se produjeron aproximadamente más de 200.000 terremotos. Y de estos 200.000, solo la mitad fueron percibidos. O sea que podemos decir, sacando un cálculo, que aproximadamente 2.000, más de 2.000 terremotos por año. Y ocurren justamente a escalas que el hombre no puede percibir. Queridos hermanos, las señales están y ellas acontecen. Y estas señales nos hablan, nos prevén. ¿Amén? Debemos estar atentos porque justamente el Señor Jesús, Él nos advirtió sobre estas señales. Y son justamente las señales de la venida del Señor Jesús, ¿no? Actualmente hubo también, como la Biblia dice, que habrá guerras y rumores de guerra, como en estos previos al año pasado, 2017, 2018, 2019, hubo todo un conflicto, ¿no?, entre Estados Unidos con Corea del Norte. Eso habla de rumores de guerra. Y miramos, tal vez hoy con este estado que estamos
stand-by, esta pausa en el mundo, podemos pensar que no pasa nada, pero hermanos, debemos estar atentos, porque todo se va a cumplir así tal cual el Señor Jesús nos dijo. Todas las profecías del Antiguo Testamento hablan sobre Cristo, hablan del nacimiento, hablan de la venida de Cristo, de su nacimiento, de justamente la obra del Mesías, de su muerte, de su resurrección, y todas estas ya se cumplieron. Ahora también la Biblia nos habla de la venida del Señor Jesús, ¿no? Y de todos estos acontecimientos. Y podemos estar tranquilos y confiados que también se irán a cumplir. Que el Señor les bendiga, que el Señor le esté dando de su gracia. Para usted como creyente está preparado, porque pronto vendrá el Señor Jesús a buscar su iglesia. Amén. Muito bem, queridos. Estamos chegando já para os instantes finais. Agradecidos ao Senhor por tudo o que hemos recebido de sua parte nesta oportunidade, por la preciosa enseñança que hemos alimentado nossa vida e, claro, ha aumentado a esperança e a perspectiva que temos de que Cristo verdadeiramente viene muito pronto. Amém? Este é o anelo de nossas almas, é a esperança que temos. Hasta mesmo porque sabemos que não somos deste mundo. Não somos deste mundo, estamos neste mundo, pero não somos, não pertencemos a este mundo. Nossa esperança é a venida de Cristo Jesus. Amém? Devemos guardar e manter esta esperança viva em nosso coração. Queridos, vamos estar compartilhando acá a conclusão. Já queremos agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecemos a Deus pela vida do presbítero Marcelo, auxiliar irmão Maximiliano Bessos, e vamos compartilhar juntos. Você pode estar lendo comigo neste momento, através da pantalla que está aí. Vamos juntos estar lendo o que nos diz a conclusão. As señales que prenunciam a venida de Jesus estão se cumprindo a cada dia. A apostasia tem se evidenciado en el medio de las iglesias evangélicas, al punto de la Bíblia não ser mais referência para a conduta de muitos que dizem cristianos. Em la natureza, existem fenômenos que indicam o cumprimento de las previsões apocalípticas. Em la vida moral, certamente há o maior grado de hechos que comprueban o aumento de la iniquidade humana. Pero a Igreja de Jesucristo deve continuar em oração e vigilância como coluna e baluarte de la verdade, aguardando em santificação a venida de Cristo. Glória a Deus. Que conclusão preciosa, querido. É verdade que o mundo está cheio de mal em pior, em todos os aspectos, na vida religiosa, em la vida social, em la vida moral. Pero o papel de la igreja nesse tempo que antecede a venida de Cristo é cada dia santificar-se, é cada dia purificar-se, porque verdadeiramente o novio já vem pronto. E a igreja não pode se apresentar delante de ele de maneira repreensível. A igreja deve estar de maneira irrepreensível, esperando este momento e aguardando com ansiedade e com anelo. Que Deus bendiga, queridos irmãos, nossas vidas, que o Senhor nos ajude, amém? Que cada dia podamos desejar, sonhar com os céus. Sonhar estar delante de Jesus, vê-lo cara a cara, que esta seja nossa maior esperança e nosso maior desejo. Também que Deus lhe bendiga, querido, grandemente, que Deus lhe ajude e estemos juntos, alertas, preparados, dispostos para a venida de Cristo que já se acerca. Cristo vem pronto. É a voz do Espírito e nestes últimos dias. Quem tem ouvidos para ouvir, que oiga. Deus bendiga, queridos, a todos. Nos despedimos com a paz do Senhor. Amém? Pero vamos estar antes orando e aí já hacemos el cierre. Querido Deus, eterno Padre bendito,
En el nombre de Jesús te agradecemos por esta programação, por esta escola bíblica. Te damos graças, Senhor, por tudo o que hemos recebido de Ti. E pedimos, Deus glorioso, Tu bendição, a fim de que podamos cada dia estar alertas, estar dispostos, Senhor, para Tu venida, sabendo que Tu vem muito pronto para buscar Tu povo. Deus glorioso, fortaleça, Senhor, Tu igreja nesse tempo. Santifica-nos, Senhor, em Tu palavra. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida em santidade. Deus glorioso e santo, é o que te pedimos, Padre eterno, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, que o amor de Deus, que as consolações e comunhões do Espírito Santo sejam com o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E todos dizem amém. Que Deus bendiga a todos, amados pais do Senhor Jesus.